Bien, pues muchas gracias. Hermanos de algunos más que de otros, pero de todos un poco. Y muchas gracias por lo de buena persona, que creo que eso es lo mejor que se puede decir de alguien. Miren ustedes, yo he incumplido un poco las instrucciones que me dio Juan cuando me propuso la idea, porque os cuento, efectivamente escribí un artículo para el Boletín de la Hermandad, se publicó en su día, se podría recuperar en cualquier momento, sobre el origen y las reglas de la Hermandad de Ánimas del Viso de Alcor. Pero ocurrió que a raíz de escribir aquel artículo, pues me llamaron la atención algunos datos que aparecían en el documento, que ahora vamos a tener ocasión de ver en profundidad, bastante curiosos. Datos ya de tipo cultural, histórico, demográfico, que creo incluso que sobrepasaban el propio interés que podía tener escribir solamente sobre la regla de la hermandad, que por otro lado era muy sencilla, muy escueta, y la veremos. Y esos datos que llamaban mi atención se relacionaban con la población del Viso de los siglos XVII y XVIII. En el título de la conferencia falta un número, es el Viso del siglo XVII, no del XVI, la población de entonces del Viso, que levanta unos enigmas que vamos a intentar desvelar esta noche aquí, que creo que son bastante curiosos y que me parece que puede resultar entretenido, incluso a esta hora ya un poco vespertina y días de semana, pero que espero que sea de vuestro interés. También decir que antes de comenzar, que el hecho de escribir ese artículo y de realizar posteriormente la investigación que os voy a presentar, se lo debo, o tengo que ser agradecido con las personas que en su día me condujeron a hacer esto. El primero fue José Antonio Martín, el Oño, quien me pidió precisamente que escribiese un artículo sobre las reglas de la Hermandad de Ánimas, basándome en un documento que él poseía, que posiblemente estará en su casa, una fotografía de las antiguas, de los originales de la regla de la Hermandad de Ánimas. Y esa fotografía, a su vez, a Loño se dio don Francisco Peláez del Espino. Un bisueño de adopción que yo creo que en el Viso no ha tenido el reconocimiento que merecía por tanto interés histórico y humanístico que desarrolló con nuestro pueblo, que lo sintió como propio, y que creo que su figura, como digo, no ha sido ponderada lo suficientemente. Por otro lado, citar también las investigaciones que en su día hizo nuestro paisano Juan Belloso Garrido, con su libro La historia del Viso de Alcor, publicado en el año 93, y creo que Juan Belloso también es una persona que merecería de nuestros paisanos, de sus paisanos, de los visueños y las visueñas, pues un reconocimiento por su labor altruista y humanística en nuestro pueblo, de difusión de la cultura y de vigilancia de su patrimonio. Creo que Juan ha hecho mucho por el Viso y fundamentalmente bastaría con la publicación de este libro, que aunque es un poquito duro de leer, sin embargo desvela cosas interesantísimas, como ustedes vayan a ver, sobre nuestro pasado. Posteriormente publicó otro libro, 10 años más tarde, en el 2003, sobre la condesa de Castellar, que ahí es cuando ya se reafirma de manera rotunda en las tesis que hoy vamos a presentar, y que supongo que para algunos de vosotros pues, puede resultar un poco novedosa o incluso chirriante, pero en eso se centra la ponencia. Entonces empezaremos hablando de las hermandades de Ánimas, de las hermandades de Ánimas en general, de la del Viso en particular, pero luego centraremos la charla sobre una hipótesis de lo que pudo ser y pudo ocurrir en la población del Viso en los siglos XVII y XVIII. Deciros que el sentido o el interés por la muerte, como todos ustedes sabrán, es la primera manifestación que tuvo la humanidad de un sentido trascendental, de algo más allá de la vida. Se puede decir que la religión, que entonces no existía, comenzó con la preocupación por la muerte. De hecho, las manifestaciones más antiguas que se conocen sobre un pensamiento trascendente se refieren a los enterramientos de la prehistoria. En los tiempos ya el hombre neandertal enterraba a sus muertos de manera curiosa, con un sentido de que algo podía haber más allá de la muerte.
y a partir de ahí, pues a lo largo de la historia de las distintas civilizaciones, la presencia de la muerte durante la vida pues ha sido algo muy común y aceptado por todos y por todas. El miedo a la muerte ha sido una de las grandes constantes de la historia, sin lugar a dudas. Sin embargo, las respuestas que las personas hemos ido dando a este hecho ha variado según la época y, por supuesto, según las costumbres. Y, por supuesto, también según el calibre del personal al que le afectaba la muerte. Por aquel entonces, cuando yo hacía este estudio, este artículo para la hermandad, pues leía este libro de Ildefonso Fascone, lo recomiendo, La mano de Fátima, que trataba y trata sobre los moriscos, los últimos descendientes de aquella población hispano-musulmana que quedó en la península y que ya se pueden imaginar ustedes de por dónde puede ir la cosa. Cuando yo leía La mano de Fátima y a la vez hacía este artículo, digo, aquí hay algo que coincide, algo más interesante de lo que puede parecer. La muerte, familiar a todos, pero entendida de muy diversas formas. En el pasado se afrontaba la muerte con mucha más naturalidad que hoy, entre otras cosas porque se moría más joven. La muerte era un elemento muy presente en la vida, las tasas de mortalidad eran bastante más elevadas que las de ahora y, sobre todo en épocas de epidemia, de pandemia, de guerra, pues la muerte era algo muy presente en todo momento y en cualquier familia. Además, se suponía que ante la muerte pues había que mostrar una actitud valiente, digna. El miedo a la muerte se consideraba que era algo indigno, algo propio de las personas de más baja extracción social. Ya los patricios romanos, los nobles durante el antiguo régimen, tenían claro que había que mostrar valor ante la muerte, afrontarla con dignidad, incluso hasta el siglo pasado, el bien morir, es decir, el tener una muerte digna y con honor, pues era algo que se entendía necesario. Sin embargo, para las personas como digo, de más baja extracción social, la muerte era la única forma de igualdad social, era una forma de justicia. Al final, ante la muerte, todos somos iguales. Bardet Leal lo refleja en este famoso cuadro, ¿no?, del Convento de la Caridad de Sevilla, Finis Gloria Mundi, donde vemos el cadáver de un prelado corrupto, corrompiéndose, el cadáver de un noble y al fondo el de una persona humilde, todos en el mismo estado de putrefacción y dando a entender que ante la muerte todos somos iguales. Eso mismo lo refleja de manera magistral en la historia de la literatura española Jorge Manrique, en aquellos famosos versos, ¿no?, dedicados a la muerte de su padre, cuando decía: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Un canto a esa igualdad de todos ante la muerte. Sin embargo, la clase pudiente seguía preocupándose por tener una muerte digna. Y cuando llega el Concilio de Trento, en 1545, entre el 45 y el 63, en esa ciudad del norte de Italia, pues el culto a la muerte se introduce de alguna forma, o culto a los santos difuntos, se introduce en el hecho religioso, aparece en el credo, entonces su importancia ya religiosa, pues dentro del cristianismo evidentemente, cobra un rango de primer valor y refuerza, digamos, ese interés por la muerte. La muerte de esta forma se convertía para los pudientes, para los ricos, digamos, en su último acto social en vida, en el que los poderosos se procuraban un enterramiento acorde con su condición social, con acompañamiento de frailes, clérigos, capellanes, hermandades, abundantes ceras y con memorias y misas a perpetuidad. Hasta el último suspiro de la vida había obligación de hacer esa ostentación del rango que tenía cada persona.
De hecho, también en el folclore andaluz, en concreto en la villa de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, el pueblo cantaba tradicionalmente unos versos que decían: cuando se muere algún pobre, que solito va al entierro, y cuando se muere un rico, va la música y el clero. Y eso lo tenemos representado magistralmente también en el famoso entierro del conde Orgaz del Greco, ¿no?, que viene a representar pues esa importancia que para los nobles, los ricos, los pudientes de la época tenía el hecho de su entierro con absoluta dignidad, con presencia, como vemos ahí, del clero, de la nobleza, de acompañamiento de todo tipo, y cómo se entendía pues que así Dios lo acogería en la gloria de una forma más rápida, más sublime que a los humildes y a las personas de menor rango social. ¿Y qué posibilidad tenían esas personas, menos pudientes, con menos posibilidades, para tener también una muerte, un entierro, una exequia más o menos digna? Pues la posibilidad que le quedaba era afiliarse, apuntarse, inscribirse en una hermandad de ánimas. Por lo tanto, las hermandades de ánimas empezaron a prolificar tras el Concilio de Trento en todas las parroquias, y si no en todas, en la inmensa mayoría, como una oportunidad, digo, para los menos pudientes, para estas personas que no podían costearse su propia capellanía, que era algo muy costoso, y que de esta forma pues encontraban una salida digna a su encuentro con la muerte. En Carmona, este tipo de corporaciones, las hermandades de ánimas, fueron muy precoces. Pues prácticamente todas las parroquias de Carmona, desde finales del siglo XVI, contaban ya con su hermandad de ánimas, y había 9 en Carmona, incluyendo la de Guajó. En Sevilla, pues las primeras también surgieron en las parroquias de Santa Ana y de San Bernardo. Curiosamente, 2 parroquias extramuros de la ciudad, donde posiblemente habitaba una población más humilde que la del centro, que la de la zona palaciega, la zona nobiliaria de la ciudad. Estas corporaciones se dedican a procurar un entierro de estilo digno, meritorio a sus miembros, a sus hermanos, y también, como recuerda don Ramón de la Campa, el cofrade sevillano que ha escrito sobre las hermandades de ánimas, mostraban, realizaban actos de piedad muy recomendados por el Concilio de Trento ante la negación del purgatorio por parte de los protestantes. Si los protestantes negaban el purgatorio, pues los católicos, a través de la Contrarreforma, lo asumíamos con mayor rotundidad, y de ahí toda esta importancia y la promoción por la propia Iglesia de la fundación de hermandades de ánimas. Comenta don Ramón de la Campa también que la cual característica de estas hermandades incluía lo necesario para el enterramiento y las honras fúnebres de los hermanos difuntos. Un paño mortuorio, como el que todavía tenemos en la hermandad, no es el original, pero seguramente fue uno que se hizo después, ya en el siglo XIX, posiblemente, finales del XIX. Al principio era uno simple de damasco, el que tenía, si aparecen en las reglas de la hermandad, y aparte de este paño mortuorio, pues candelabros, cirios y una bóveda para los enterramientos. Curiosamente, en la iglesia de nuestro pueblo, cuando se realizaron las obras de restauración, se pudo apreciar la presencia de un osario, una bóveda, a los pies de la actual capilla de San José, que bien pudiera haber tenido alguna relación con la hermandad de ánimas de nuestro pueblo. La hermandad de ánimas del Viso, y voy rapidito porque entiendo que es tarde y que todos tenemos prisa. La hermandad de ánimas de nuestro pueblo se funda en el año 1693, el 24 de noviembre, posteriormente a las de Carmona, que eran las más cercanas que teníamos, pero la regla de la hermandad que se conserva, esa fotografía, procede del 1790, aproximadamente unos 70 años posteriores a
a la creación, a la fundación de la hermandad. ¿Por qué no se habría hecho antes? Por la propia humildad de la hermandad. La hermandad tuvo que nacer en su momento de forma muy humilde, con pocos hermanos, con poca participación, digamos, e incluso ahora lo veremos en las reglas, cómo hace mención a eso, y hasta que la hermandad no abarca, digamos, un número de hermanos no considerable, pero un poco más importante, no se publican, no se editan sus primeras reglas. El documento de las reglas, que era lo que yo detallaba extensamente en el artículo que en su día se publicó en el Boletín de la Hermandad, era un documento de 17 páginas y las reglas solamente tenían 12 títulos, 12 capítulos, en los que definían muy claramente lo que querían que fuera la hermandad. Una hermandad con dos fines, uno religioso, la oración por los difuntos, y otro asistencial, como si se tratase prácticamente de una agencia fúnebre para atender a las personas que de otra manera no podían tener una muerte o una exequia dignas. La regla se abre con una portada muy sencilla, ahí aparece recogida, en el que aparece rodeado de una orla, pues un sencillo grabado con la presencia de Jesús sacrificado y a sus pies un hombre y una mujer ardiendo en las llamas del purgatorio, posiblemente una alusión a Adán y Eva como representante de toda la humanidad, ¿no? Ahí lo vemos un poquito más detallado. A partir de ahí, pues se abren 12 capítulos en los que se citan, pues como ven ahí, la entrada que han de pagar los hermanos, una cuota de entrada, los sufragios y misas que se han de decir por los hermanos difuntos y que lo que han de pagar por ellos los demás hermanos. Al principio la hermandad solamente hacía misas por los difuntos. Y en las reglas se detalla que cuando llegase a tener 100 hermanos, pues entonces costearían el entierro. Pero hasta que no hubiese 100 hermanos, la humildad de la hermandad no permitía costear los entierros y solamente cumplían la labor religiosa piadosa de rezar, de orar por los difuntos. Los diputados que se encargaban de pedir las limosnas eran 12 oficiales los que componían la mesa, la junta, la mesa de oficiales de la hermandad, y curiosamente cada uno de ellos se tenía que dedicar a un mes del año, de forma que el mes que le correspondía a cada uno, esa persona era la encargada de cobrar cuotas, de llevar, digamos, la gerencia económica de la hermandad, aunque luego había un grupo de 4 tesoreros que eran los que al final rendían cuenta. Incluso se detalla el arca donde conservaban los pocos caudales que tenía la hermandad, un arca con 3 cerraduras, con 3 llaves, una la tenía el hermano mayor, otra el mayordomo y otra finalmente el secretario o escribano, que era el nombre que reciben las juntas de la hermandad. Y también se cita en ese título la perpetuidad de los 12 diputados. El que entraba en la junta lo entraba en perpetuidad, ahí no se podían escapar. En aquel entonces, igual que ahora, estar en una junta pues suponía más un trabajo que una dignidad, digamos, ¿no? Y tenían que permanecer a perpetuidad. Se habla de las misas por los hermanos difuntos, que se hacían al menos 2 misas por cada hermano difunto. Luego la hermandad pues también hacía semanalmente 2 misas, una en la ermita de San Sebastián, que se encontraba en lo que era el cementerio antiguo, en la calle Cañarizo, actualmente, y otra en la parroquia del Viso. Y luego pues se hacía la misa en sufragio general, como la que vamos a tener mañana, que la hermandad tenía instituida esa misa en el día de San Andrés. Un detalle que la hermandad pues podría pensar también recuperar en algún momento. Hay que decir que el Concilio de Trento fijó el dogma de todos los santos y creó el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y fue la religiosidad popular la que extendió ese culto a los difuntos, a los santos, durante todo el mes de noviembre. O sea, la religiosidad popular, como siempre, fue más allá que la propia Iglesia. Es curioso cómo hasta el título 6 no se habla de la calidad de los hermanos que hubieran de entrar en la cofradía. O sea,
¿Quién podía entrar en la cofradía? Y ahí, pues en el siglo XVII se hablaba de que tenían que ser cristianos viejos, gente con pureza de sangre. Y ahí empieza ya a levantar esto un poco de enigma, digo. A mí me llamó la atención que hasta ese capítulo sexto no se citase esa cosa, esa condición, cuando es algo fundamental. Y más bien podemos entender que no es tanto que se examinase bien quién entraba, sino al revés. Muchas personas posiblemente entraron en la hermandad para así atestiguar que eran cristianos viejos. O sea, se le dio la vuelta un poquito a la tortilla. Se habla del baño de los entierros, que ya he comentado antes, del novenario. Se hacía una novena durante el mes de noviembre, los días previos en torno a San Andrés, y el aniversario general por las ánimas, que se hacía el día de San Andrés. Se especificaba quién ha de llevar el cuerpo de los hermanos difuntos, se obligaba a miembros de la Junta de la Hermandad que tenían que portar, llevado el caso, teniendo preeminencia los oficiales de la Junta, para portar el féretro. De las cuentas, finalmente, que los mayordomos tenían que presentar todos los años en un cabildo, el único cabildo que se celebraba, que más que un cabildo de discutir, de hablar, de proponer, como hacemos habitualmente, pues era simplemente un cabildo de dar cuentas. Por eso, precisamente, se habla en el capítulo 11 de la quietud de los cabildos. Los cabildos los asistentes tenían que mostrarse con respeto y con quietud, calladitos y a escuchar, porque no era otra cosa lo que se proponía en los cabildos que simplemente rendir cuentas de la hermandad sin más fundamento. Y por último, pues ese cabildo se hacía el tercer domingo de noviembre, en los días previos a la novena y a la festividad de San Andrés, con objeto de preparar posiblemente pues esos cultos, ¿no? Esto es un poco el contenido de las reglas. Esto en el artículo que publiqué, que está por ahí, pues lo pueden leer ustedes con mucho mayor detenimiento y con mayor profundidad, ¿no? Yo, a raíz de escribir este artículo, pues entonces ya dije que me empezaron a llamar la atención ciertas cosas, y posteriormente, hace 3 veranos, durante el verano, en el tiempo de vacaciones, pues me dediqué un poquito a investigar sobre el tema. Entonces fue cuando leí los libros de Juan Belloso y digo, vaya, pues por aquí es donde yo iba. Este hombre está afirmando lo que a mí se me viene a la cabeza. Y cuando ya leí el libro sobre la Condesa de Castellar, ahí lo hacía de manera rotunda. Y entonces pues inicié esa investigación. Y la investigación se centraba en torno a los protagonistas. ¿Quiénes fueron los fundadores y los hermanos de esta hermandad de ánimas? Cuando se leen las reglas que aparecen las personas, los fundadores, en la primera página, llama mucho la atención la proliferación del apellido Esteban, que aparece en 6 de los 13 nombres y que hoy en día en el viso no existe, no hay un Esteban. Yo acudí en su momento a preguntarle al que más sabe del viso, de apellido y esto, a 2, a Ricardo Jiménez y a Cesario, y me dijeron, Esteban, ni idea. ¿Hay alguien que tenga de mote los Esteban o eso ha existido? Nada. Los Esteban abundaban en la hermandad de ánimas cuando se fundó, pero en el viso no ha quedado ni uno. Aparecen otros apellidos que sí son propios del viso todavía hoy en día, ¿no? Franco, de los Santos, Jiménez, Rodríguez, Pinedo, Muñoz. Los miembros fundadores todos se llaman vecinos de esta villa, o sea, todos eran visueños. La fundación se hace en la iglesia parroquial del viso. Sin embargo, es curioso que en la fundación de la hermandad ni se cita ni aparece por ningún lado referencia a la autoridad eclesiástica. Ni está presente el párroco, ni consta que haya permiso ni conformidad con aquella fundación. Cosa, cuando menos, curioso, sobre todo en aquella época. Fijaros, ahí están los nombres de los fundadores de la hermandad de ánimas. El hermano mayor, Francisco Esteban Rafael, después aparece Francisco Esteban Franco, José Esteban el Mayor, nombre curioso, Fernando Esteban Moreno, Francisco Muñoz Esteban, José Esteban Muñoz. 6 de los 12 fundadores, de los 12 primeros miembros de la Junta, se apellidaban
curioso que en el año 1694, en el encabezamiento de aquel entonces, y esos son datos que proporciona Juan Belloso en su libro, como pueden ver, el apellido Esteban era el más abundante del viso, con casi un 8% de la población del viso. Y luego pues aparecen apellidos que son muy conocidos para nosotros: Muñoz, Jiménez, Roldán, Martín, García, López, Benítez, Marchena, Vázquez, todos apellidos comunes del viso en aquel momento y todavía hoy. Sin embargo, el apellido Esteban, tan abundante a finales del siglo XVII, en 1694, 100 años después, no existe en el viso. En aquel entonces ya aparece Roldán como el apellido más abundante, posiblemente actualmente sea uno de los más importantes también. Jiménez, Morillo, León, Sánchez, los apellidos que aparecen a finales del siglo XVIII, pues no son conocidos a todos y muy comunes en el viso. Curioso, cuando menos. Además, llama la atención que algunos de estos otros apellidos, de los Santos, Jiménez, Martín, son apellidos que también estaban vinculados a la población morisca. Apellidos muy comunes entre los moriscos. El trabajo de Juan Belloso y de su mujer, Isabel Hueso, es muy meticuloso al analizar la población del viso en el paso del siglo XVII a XVIII. Es un trabajo pormenorizado, profundo y muy de fiar. Y llama la atención este dato. Y la pregunta es, ¿dónde quedaron los Esteban? ¿Qué fue de estos Esteban fundadores de la hermandad, de Ánima? Cualquier hipótesis que podamos hacer es muy aventurada. No hay demostración porque, desgraciadamente, como sabemos, el archivo del viso sufrió lo que sufrió, se conserva poco, y lo poco que se conserva, pues Juan Belloso lo ha peinado a tope y sus datos son de un rigor absoluto. Me llama mucho la atención que la desaparición de los Esteban coincide con la extensión del apellido Morillo. Los Esteban eran los primeros, aquí apenas había Morillo en el siglo XVII, sin embargo, en el siglo XVIII no están los Esteban y aparecen los Morillo, como un apellido de los más abundantes del viso. Morillo es una formación hipocorística de moro, morito. Curiosamente, por esa época también, abundan en el viso apellidos como Moreno, una referencia clara a la tez, de los Santos, que aunque suene muy santo, era un apellido muy común entre los judíos y los moriscos. Jiménez, también apellido muy común entre la población de origen morisco, y ahí pues la relación ya empieza a tomar cuerpo con una intensidad importante. Posiblemente se refiera a una importancia de la población de origen morisca en el viso del Alcor. Y es que se sabe que tras la revuelta de las Alpujarras, en el año 1570, cuando Felipe II con don Juan de Austria consigue sofocar aquella revuelta de los antiguos moriscos granadinos, una determinación que toman para evitar que eso se pueda repetir en el futuro es dispersar a la población morisca por toda Castilla. Y está constatado y existen datos de que parte de esa población morisca vino al antiguo reino de Carmona. En las parroquias de Carmona hay datos exactos, concretos, detallados de empadronamiento sensual de población de origen morisco, y si vinieron a Carmona posiblemente también viniesen al viso. Pero claro, siempre nos han dicho que los moriscos fueron expulsados de España en 1609, unos 40 años después, bajo el reinado de Felipe III. Entonces, ¿qué pudo ocurrir con los moriscos de Carmona y en concreto con los del viso? ¿Fueron expulsados? En los registros
del Reino de Sevilla, de personal que fue expulsado, porque todo eso se registraba morisco entre 1609 y 1613, no figura ningún vecino del viso de la Cava. Si aquí hubo moriscos, esos moriscos no fueron expulsados. Como dice el Quijote, se cita en el Quijote, posiblemente se fueran algunos antes de que los echaran. Y los que hayan leído La mano de Fátima entenderán, porque Ildefonso Falcone lo relata muy bien. Preferían irse con todas sus pertenencias antes que los echaran de mala manera. Algo muy común y que solemos hacer, además un dicho popular: yo me voy antes de que me echen. Y posiblemente pudo ocurrir así con algunas familias, pero con muchas otras posiblemente no. ¿Qué fue de los Esteban, los fundadores de la Hermandad de Ánimas? ¿Pudo ser acaso la fundación de la Hermandad un argumento para fundamentar la religiosidad cristiana de una población sospechosa por su origen morisco? El simple hecho de que la regla de la Hermandad se publicase en la segunda mitad del 18, 1765, 70 años después de su fundación, nos puede dar a entender que dicha fundación se desarrolla de una forma muy modesta, contando con pocos cofrades, incluso, como he dicho, sin la presencia, la debida presencia de la autoridad religiosa. Por lo tanto, esa hermandad pues llama la atención el hecho de su fundación y posiblemente las personas que la fundaron. ¿Cómo era la población del Viso? Aunque se recoge esta imagen, pueden ver lo que fue el edicto de expulsión de los moriscos en 1609, firmado por el rey Felipe III. ¿Dónde quedaron esos Esteban? ¿Cómo era la población del Viso en aquel momento, entre los siglos XVII y XVIII? Pues curiosamente, y me baso nuevamente en los datos de Belloso y Buero, el Viso conoció un auge demográfico durante finales del siglo XVI. Entre otras cosas por la buena situación económica y también posiblemente por la llegada de población de fuera. Entre esa población de fuera, pues muchos de ellos, los moriscos que fueron exiliados a esta zona, una zona por otro lado de huertas voraces, de buenas tierras, y los moriscos eran muy bien valorados como buenos hortelanos, la agricultura de regadío, tan importante en nuestros campos. Ahí tenemos los molinos de Alcaudate, en Mairena la Fuente Gorda y los molinos también de Mairena. Y también eran muy valorados como artesanos, como tejedores de la seda, en concreto, como arrieros, que ahora veremos, un oficio muy importante en aquel entonces. Pero durante el siglo XVII, la población del Viso desciende de manera catastrófica, se reduce casi a la mitad y se mantiene así durante toda la centuria. De 300 y pico de vecinos que tenía el Viso a finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII son poco más de, en torno a 150. Cuando decimos vecinos nos referimos a los padres de familia. La sociedad en aquel entonces no era como ahora y se contaba por cabeza de familia los hogares y no como ahora que toda persona, pues hombre y mujer, pues tenemos el mismo rango y la misma condición, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es curioso que se mantuviera con ese número 150 vecinos durante todo el siglo XVII. Es normal que en aquel entonces la población bajase. En el siglo XVII, porque España entra en una crisis económica y demográfica importante. Son fotos de lo que podía ser el Viso en aquella época. Las epidemias de peste en el siglo XVII castigan mucho a la hermandad y cuando llega una pandemia de peste, pues los muertos se cuentan a cientos en toda la familia, la muerte se hace muy presente y es entonces, pues claro, cuando tiene sentido, entre tanta muerte, la fundación de una hermandad de ánimas, como decía.